Lo tenemos en línea ya a Nicolás, al que le damos la bienvenida, Gustavo Vera y Ximena Ratoni en Laudatistas. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Buen día. Gracias a vos, Nico. Sabemos que estabas también en la conferencia de prensa por el acompañamiento a la marcha de los jubilados del miércoles, así que te agradecemos que estos minutitos en el medio de la actividad. No, por favor. Sí, estamos acá, justamente en ATE, estamos con otros gremios, organizaciones populares, organizándonos para el miércoles. Muy bien. Bueno, Nico, queríamos ver un poco sobre estas noticias puntuales que estuvimos tomando conocimiento estos días en relación a el endeudamiento en general de los trabajadores y puntualmente el endeudamiento de los trabajadores de aplicaciones con las aplicaciones. ¿Cómo están viviendo esto allí en Rosario y qué situación están atravesando los compañeros y compañeras repartidores? Sí, vos hablás con el compañero que hablás y atraviesa situaciones de endeudamiento, como muchísimos otros sectores, como gran parte de los trabajadores en Argentina y muchísimas familias que están endeudadas, tasa usurera. En nuestro caso, que somos trabajadores precarizados, que ya venimos siendo golpeados, obviamente se profundiza un poco más y somos más vulnerables que por ahí trabajadores que tienen pleno derecho y así todo igual están endeudados. Y con la particularidad, como decías vos, que en nuestro caso es la misma empresa a veces la que te da créditos a tasas usureros, si bien no es a todos los compañeros, porque me parece que por lo que venimos viendo y hablando con unos compañeros de allá, en Buenos Aires es más amplio, acá por ahora es una sola de las aplicaciones que he pedido ya, y a cierto sector, no para todos, sino a los que trabajan más de determinada cantidad de horas, que ya hace tanto tiempo que están y demás. Pero sí, no son tasas que no están reguladas ni por el Banco Central, ni por nadie, como todo lo que hacen estas empresas, que no están reguladas los créditos, pero tampoco están reguladas las condiciones laborales, no se adecuan a ningún tipo de normativa de nada. Y bueno, en este caso también hacen que los compañeros después trabajen un día a la semana sin cobrar para devolver el crédito, que muchas veces tiene que ver con arreglar nuestra propia herramienta de trabajo, que la ponemos nosotros, y es la moto, la bici, o situaciones mismas que no tenemos sueldos muy bajos, las tarifas están planchadas, no llegamos a fin de mes. Entonces también muchas veces el endeudamiento es para poder darle de comer a su familia. Tal cual. ¿Qué tal, Nico? Buen día. Preguntarte, ¿qué interés está imponiendo esta plataforma, digamos, a los trabajadores? Y si los descuentos además se hacen de manera directa y compulsiva o hay alguna forma de pago voluntario, digamos. ¿Cómo es el tema? Por un lado, varía el interés porque como que no se regulan bajo una norma del normal crediticio del Banco Central, tiene su propio criterio, la empresa no aporta datos de nada, como no aportan datos de nada, sí tenemos, por la información de que hablamos con compañeros que han accedido al crédito, que son tasas aproximadamente en interés anual que llegan a triplicar la de un banco. Claro. Y tampoco es, por lo menos acá en Rosario, que llegan al 700%, como dice el informe del Banco Central. No son las tasas, por lo menos acá en Rosario, pero sí son bastante altas. Y después la forma de pago no es obligatorio. O sea, vos un día a la semana, se extrae el crédito, un día a la semana tenés que trabajar por lo menos 8 horas y no lo cobrás, digamos. Claro. A un día de la semana estás trabajando para pagar el crédito. Así es. Un día a la semana, la cantidad de semanas te que devuelva, digamos, ¿no? Claro. Directamente es siervo de la gleba, es esclavitud eso ya. Sí, no es voluntario, no es que si querés no lo pagás. Digamos, ese día no lo cobrás directamente. Pero bueno, esto es... y te hago una pregunta, Nico, y te hago una pregunta. ¿Y qué pasa con aquellos trabajadores que, por ejemplo, están en el verazo, morosos incobrables, que no pueden acceder, digamos, a créditos bancarios, a créditos en el sistema formal? ¿También dentro de las plataformas tienen acceso a estos créditos que ofrece el Pedido Ya, por ejemplo? No, si están en el verano no te dan. Si trabajás menos, por lo menos acá en Rosario, si trabajás menos de 8 horas por día, tampoco te lo dan.
O sea, no acceden todos claro, los hay varias compañeros de pedido ya condiciones. crédito. De hecho accede una minoría. Claro, No son el grueso de los compañeros. Que no quita que la otra mayoría que no accede también esté endeudado, claro. pero con otro tipo de deuda, inclusive hasta prestamista, porque al no tener un recibo de sueldo, no tener una registración laboral, terminan hasta accediendo a prestamistas. Y estos prestamistas son los que tienen que ver con estructuras mafiosas, narcomenudeo, ¿cómo es el tema? Sí, totalmente, terminan cayendo en eso, porque no tienen, creemos que bueno, tiene varias aplicaciones. Por un lado, la política, obviamente, económica de este gobierno nacional, que a los trabajadores nos ajusta todos los días, y por otro lado, con la falta de regulación de nuestro trabajo, que no tenemos un recibo de sueldo para acceder a un crédito bancario, una financiera legal. Si nosotros seríamos trabajadores registrados, tenemos recibo de sueldo, después podemos discutir, obviamente, que somos nuevas formas de trabajo, quizás tengamos que tener cierta flexibilidad en un convenio colectivo, pero lo vamos a final nuestro porque estamos reconocidos. Claro. Y por lo menos, si fuésemos, aunque sea reconocidos como trabajadores, seguramente podríamos acceder a otro tipo de crédito, y ni hablar de que si tuviéramos un sueldo digno, o política económica que acompañen un poco más a los laburantes, no tendríamos que estar endeudados para comer o para poder tener una moto para poder trabajar. Totalmente. Nico, para ir entrando en el cierre, si podés continuar con tu actividad, ahí te había enviado, cuando hablamos de esto en la semana, una propuesta que nosotros estamos queriendo elaborar en articulación, que tiene que ver con que, como vos bien decís, la mayoría de los trabajadores, aún aquellos a los que no reconocen como trabajadores, por un lado, no gana lo suficiente ni siquiera para traspasar la línea de pobreza, y justamente por esto nos llevaron a una necesidad de hiperendeudamiento para sobrevivir, ¿no? Y nosotros venimos planteando que, así como en un montón de momentos de la historia, incluso del actual, han blanqueado capitales, se le sacan las multas a los empresarios cuando te tienen en negro, han estatizado la deuda en dólares de los privados, etcétera, que es el momento de rescatar a los laburantes, ¿no? Que el Estado tiene que tener una política para rescatarnos, porque si no, realmente dentro de 2 meses ya no vamos a tener, ya ni el narco nos va a prestar. No sé si vos pudiste estar viendo esto, cómo la ves, qué están pensando desde el sector de ustedes respecto a esta situación. Sí, recibimos la propuesta, vamos a participar de este espacio porque creemos que tal cual, que es así, que si no siempre el hilo por lo más delgado, pareciera que las leyes, el sistema están siempre a favor de los poderes concentrados, económicos, que ellos nunca los toca nada, digamos, en este contexto donde tenemos un gobierno que llegó a una crisis profundísima. Hay sectores, esos sectores minoritarios siguen ganando, digamos. Entonces nos parece que es totalmente justo, digamos, y que tiene que ver con no es una redistribución, ni siquiera, o sea, algo que es justo, digamos, con hacer un poco de justicia social, digamos, así como hay política de salvataje para esos sectores, si tenemos un flagelo que nos está afectando a la mayoría del pueblo, sí tiene que haber una política en función de eso. Sí, si no cada vez vamos a tener más morosos incobrables que van a caer en manos de narcos, lo cual es una catástrofe para el pueblo argentino. Sí, totalmente, aparte que eso, no es lo mismo, nosotros lo vimos porque somos un sector precarizado, muchos de nuestros compañeros viven en barrios populares, que no es lo mismo el que se endeuda por ahí con un banco, que es un problemón, que te van a embargar un auto, que te van a embargar un recibo de sueldo, que se endeuda con un narco, que el riesgo de ella, tu vida, la de tu familia, terminar trabajando para un sistema delictivo. Cualquier barrio que pisás, nosotros también tenemos militancia social, hacemos un apoyo popular, obviamente no somos una organización social, pero tenemos un contacto con eso, y además compañeros nuestros, digamos, compañeros. Yo vivo en un barrio popular, no es que vivo en Villa Moreno, en un barrio popular de acá de Rosario. Entonces sabemos la realidad y la padecemos todos los días. Bien, nos queda claro, Nico. Bueno, ojalá que nos encontremos el 1 de agosto y te vamos a volver obviamente a
a seguir entrevistando, porque estamos monitoreando con muchísima preocupación esto que está ocurriendo con el endeudamiento creciente de la población trabajadora y particularmente de los que están precarizados, cómo se está rompiendo aceleradamente el tejido social y bueno, y la necesidad de trabajar mancomunadamente para que esta vez el Estado se acuerde de la emergencia a los sectores populares, dado que siempre la democracia se acuerda de la emergencia de los grandes patrones, pero nunca de los laburantes. Totalmente, no, muchas gracias a vos, Gustavo, y a todos ustedes, a todo el equipo. Gracias por primero darnos voz, como siempre, al lugar en nuestra lucha, y gracias por esa iniciativa que están teniendo, que cuentan con nosotros y que es una necesidad concreta y real de nuestro pueblo. Muy bien, Nico, abrazo grande, estamos en contacto. Buena semana. Abrazo grande, chau, chau. Muy bien, hemos conversado con Nicolás Martínez.